Muy buenas a todos. Vamos a ver el análisis de regresión en esta oportunidad. Unidad 2, análisis de regresión. Objetivos. Identificar y aplicar los supuestos del modelo de regresión simple. Mostrar interés por la aplicación de los modelos de regresión simple. Calcular e interpretar el coeficiente de regresión simple y el error estándar de estimación. Valorar el análisis de regresión para su aplicación en el quehacer profesional y otras áreas. Conocer los métodos de ajuste de la curva que describe un diagrama de dispersión. Todos esos son los conceptos generales de esta unidad. Pero el contenido que veremos en esta oportunidad será introducción y concepto de regresión, clasificación de las regresiones, análisis de regresión simple y supuesto del modelo de regresión simple. También veremos el diagrama de dispersión. En cátedras sucesivas veremos métodos de ajuste de la curva que describe un diagrama de dispersión, el método gráfico, el método de los mínimos cuadrados, que es el tema principal de esta unidad, y la ecuación de la recta de regresión simple, error estándar de estimación, predicción, pronóstico, concepto. Introducción del concepto de regresión, etimología, definición y aplicación del término regresión. Corría el año 1877 un francés que se le dio el título de caballero, Sir Francis Galton, una persona que discurrió en varias disciplinas. Algunos autores dicen que algunos de los estudios no lo terminó en la universidad, sino que fue autodidacta, pero sí también él trabajó en medicina y eso. Hizo uno de los trabajos de investigación en el cual él decía que la estatura de los hijos de padres altos tendía a regresar a la estatura promedio de la población, marcando por primera vez el término regresión como el procedimiento de predecir una variable a partir de otras anteriores. Eso fue Sir Francis Galton, una persona muy luminosa, familia de Darwin. En el estudio de la regresión analizaremos una ecuación de estimación o bien su representación gráfica que relacione las variables conocidas en un estudio a fin de establecer una tendencia que puedan conocerse variables conocidas partiendo de las variables desconocidas partiendo de las variables conocidas. Viendo también el grado que tienen esas variables, el grado de relación que tienen esas variables, ahí entramos ya en el campo de la correlación, el análisis de la correlación. Así podríamos citar como ejemplo el análisis de regresión. Vemos los inscritos de una carrera universitaria a través de los años para, entre otras interrogantes, poder pronosticar cuál será el número de inscritos en determinado año. Aquí tenemos lo que es el histórico desde el 2014 al 2019, los nuevos inscritos en estudiantes, y esos nuevos inscritos oscilan en el 2014 35, 2015 47, 2016 48, 2017 62, 2018 62, fue el mismo número, el 2019 65. Y su representación gráfica en el sistema de ejes de cartesiano, ejes de coordenadas, aquí la podemos ver, lógico, marcando en el eje horizontal de las abscisas, los años y los números, los nuevos inscritos en el eje vertical, y con puntos marcamos cada uno de los datos.
Con ese conjunto de datos y por medio del procedimiento que vamos a analizar, podríamos trazar una línea que marque la tendencia que siguen esos datos. Aquí tenemos esa línea de tendencia que se ve ahí con línea punteada que va. Esa línea de tendencia es la que sigue el patrón de datos. Y bien podríamos concluir que observando la línea punteada del pronóstico de nuevos inscritos para el año será aproximadamente 74 estudiantes. Esto es en condiciones normales, pues no tomo en cuenta la pandemia del COVID-19 como se aprecia en la imagen a continuación. Aquí vemos que si yo parto del 2020 y subo hasta que choco con la línea y me devuelvo hacia el eje de donde están los nuevos inscritos, el eje de las ordenadas, ahí vemos que me va a dar 74. Esa línea, asumiendo de que se obtuvo por el método de los mínimos cuadrados, me marca un método para yo predecir un pronóstico futuro. Este procedimiento es a grosso modo un análisis de regresión y en lo sucesivo veremos todos los puntos notables para hacerlo con un correcto rigor científico. En el estudio de regresión analizaremos una ecuación de estimación o bien su representación gráfica que relacione las variables conocidas en un estudio a fin de establecer una tendencia, si es posible, porque no siempre esa tendencia se da, a modo de que puedan conocerse variables desconocidas. Como una segunda fase, realizaremos el análisis de correlación, pudiendo determinar el grado que están relacionadas las variables. Se entiende, pues, que el análisis de correlación nos dice que también describe la ecuación de estimación, el conjunto de datos en su relación. Clasificación de las regresiones. Existen varias formas para clasificar las regresiones, pero es necesario conocer algunas notaciones para hacer una correcta discriminación en el contexto. Así que vamos a ver esos conceptos que nos van a ayudar a tener una idea clara, precisa de la clasificación de las regresiones. Variables usadas en la regresión y las relaciones que existen entre esas variables. En los estudios de regresión tenemos dos tipos de variables, la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es aquella a la cual podemos darle valores en una función. Si tenemos la expresión siguiente, y igual a 2x más 1, x será la variable independiente. La variable dependiente será aquella que adopte los valores en función de la variable independiente. Por lo tanto, la variable independiente es x y la variable dependiente será. Así la función anterior, la variable dependiente será la y. Es muy importante determinar la relación que existe entre la variable independiente y la variable dependiente. Autodeterminada, esta va a dar el tipo de relación de regresión que estamos analizando. Si hay una relación directa entre las variables independiente y dependiente, cuando al incrementar la variable independiente también se aumenta la variable dependiente. Se ve en esta tabla aquí, cuando yo aumenté los valores de x, los valores de y que están de este lado van aumentando. De 0 a 1 aumentó de 1 a 3, de 1 a 2 también aquí aumentó de 3 a 5. Eso es un primer indicio de que estamos ante una función que presenta una relación directa entre las variables.
Como una característica adicional, una segunda característica, se ve que la gráfica en el sistema de coordenadas tiene una pendiente positiva. Si yo veo esta línea vista de izquierda a derecha, se ve que va subiendo. La línea vista de izquierda a derecha va subiendo. Líneas que van subiendo de izquierda a derecha tienen pendiente positiva, como esa, como esta que iría aquí, como esta que iría aquí. Si la línea va bajando, va como yo estoy desplazando los puntos de izquierda a derecha, tendría pendiente negativa. Por otra parte, estaremos ante un caso de relación inversa entre las variables independiente y la variable dependiente cuando al incrementar el valor de la variable independiente se disminuye el valor de la variable dependiente. Esto lo observamos en la función siguiente. Y es igual a 10 menos 2x. Si observamos la tabla de variables, aquí tenemos los valores de x y los valores de y. Cuando x es 0, y vale 10. Cuando se aumentó de 0 a 1, el valor de y disminuyó. Aquí entonces vemos, al incrementarse el valor de la variable independiente x, se disminuye el valor de la variable dependiente y. Y si graficamos esa tabla, me da una línea que va bajando vista de izquierda a derecha. Es una línea de pendiente negativa. Recuerden, esta es la segunda característica que se verifica cuando la relación entre las variables es inversa. Resulta importante resaltar que la relación entre la variable implica la regresión, el tipo de regresión que también se da a la vez. Una relación directa nos lleva a una regresión directa, y si tengo una relación inversa, estamos hablando de que tenemos una regresión inversa. Sintetizando esta parte, tenemos clasificación de la relación en un estudio de regresión, relación directa entre la variable independiente y la variable dependiente, o relación inversa entre las dos variables. Si tenemos una relación directa, estaremos ante una regresión directa. Y si estamos en una relación inversa, eso me va a llevar a que estamos en verdad ante una regresión inversa entre las variables. Otra clasificación la veremos más adelante. Análisis de regresión simple. Concepto. El análisis de regresión simple o lineal, se le conoce con cualquiera de los dos nombres, es un modelo estadístico de pronóstico. Esto se refiere a describir y evaluar la relación entre una variable dada, generalmente llamada variable dependiente o relacionada, y una variable que es la variable independiente. Entiéndase que nada más son dos variables. En la regresión simple solo tenemos dos variables, una independiente y una dependiente. Si el análisis tiene más de una variable independiente, ya deja de ser regresión simple y se trata de una regresión múltiple que no se va a ver en este curso. Pero ustedes ya al finalizar esto, al finalizar este curso, van a tener un manejo con las ecuaciones que definen la regresión simple, y con un poco de lectura que ustedes den pueden trabajar con la regresión múltiple, porque es solo un trabajar con algunas otras ecuaciones en una forma muy similar. El análisis de regresión, ¿qué beneficio nos da?
me puede ayudar a predecir el resultado de un indicador dominante en un determinado negocio, variables relacionadas basadas en las interacciones con otros factores directivos, las variables explicativas, permite que usted pronostique el volumen de venta usado la cantidad anterior de publicidad y el número de personal de venta que usted emplea. Por supuesto, un modelo verdadero necesitaría más variables y es mucho más complejo. Nadie puede ver realmente el futuro, como sea. Los métodos estadísticos modernos, los modelos econométricos y el software de inteligencia del negocio pueden utilizarse para pronosticar y para estimar qué va a suceder en el futuro. Así, sintetizando, tenemos otra clasificación atendiendo al número de variables de las regresiones. Los análisis de regresión se utilizan para ayudarnos a predecir el valor de una variable desconocida con una u otras más variables que pueden ser predeterminadas. En la regresión simple o lineal solo trabajaremos con dos variables, una variable independiente y otra variable dependiente. Sin embargo, si aquí tenemos la explicación de cómo podemos ver la clasificación de las regresiones atendiendo al número de variables, si tenemos dos variables, una independiente y otra dependiente, estamos ante una regresión simple o lineal. Pongo un asterisco aquí, digo, ambas variables deben tener exponente igual a 1. Es decir, no pueden tener exponente fraccionario ni exponente mayor de 1. Si tenemos más de dos variables o esta tiene un exponente diferente a 1, ya caemos en la regresión múltiple, que quedamos que no la vamos a ver en este curso. Pero sí tenemos que tener conocimiento de cómo se dividen las regresiones. Supuestos del modelo de regresión simple. Para poder crear un modelo de regresión lineal es necesario que se cumpla con los siguientes supuestos. La relación que existe entre las variables debe ser lineal. Los errores en la medición de las variables explicativas son independientes entre sí. Los errores tienen una varianza constante. Los errores tienen una esperanza matemática igual a 0. Y el error total es la suma de todos los errores. Todo eso nos lleva primero, el primer paso, a conocer qué es el diagrama de dispersión y aplicarlo. El diagrama de dispersión es una gráfica de tipo XY cuyo objetivo es analizar la forma en que dos variables numéricas están relacionadas. El diagrama de dispersión se obtiene coleccionando los datos en pares de valores sobre dos variables X e Y. La pareja de datos obtenidos se representan a través de puntos en una gráfica X que son gráficas de coordenadas de puntos, como esa que tenemos ahí. Ahí tenemos puntos que se corresponden a una coordenada de X y de Y, los cuales esos puntos puede ser que sí tengan una tendencia, una trayectoria, como en este caso, y en eso vamos a trabajar. El diagrama de dispersión es lo primero que debemos de hacer en un estudio de regresión. Siempre lo primero que debemos de hacer es trazar el diagrama de dispersión, aunque no me lo pidan, pues con él y de una manera fácil nos ilustra si existe relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Y de existir esta nos indica qué tipo de relación es. El análisis de un diagrama de dispersión puede mostrar varios tipos de relaciones entre las variables con un intervalo. Ok, la relación puede ser positiva o puede ser negativa o nula, es decir, puede ser directa o inversa. También se le llama positiva o negativa. Las variables o es posible que no exista relación entre las variables. Así, para el siguiente conjunto de datos, tenemos ese conjunto de datos ahí, vamos a ver
cómo yo hago el diagrama de dispersión de ese conjunto de datos. Trazo cada par de puntos, ¿ok? Por ejemplo, cuando X es 1 y Y vale 1, X con 1 y Y con 1 me da este punto. Para este segundo que está aquí, X5 con Y3, 5 con 3 me da ese puntito que está aquí arriba, que es el segundo. Luego viene 6 con 3, tiene la misma abscisa, 6, la misma ordenada, 6 con 3, tenemos el otro. Y así los demás puntos. Los diagramas de dispersión más comunes son los mostrados a continuación. Aquí tenemos la relación lineal directa. ¿Por qué relación lineal directa? Porque los puntos van subiendo. Esta es una relación lineal inversa, los puntos van bajando, visto de izquierda a derecha. Otro sería relación curvilínea directa. ¿Por qué curvilínea? Porque los puntos van subiendo, pero en una trayectoria curvilínea. Aquí también tenemos una curvilínea directa, lógico, este es cóncavo hacia arriba y este es cóncavo hacia abajo. Relación curvilínea inversa porque van bajando los puntos, igual que esta de aquí, que es curvilínea inversa. ¿Y esta qué es? ¿Qué tipo de relación se puede apreciar ahí? Los diagramas de dispersión más comunes son esos que están ahí. Ahora bien, favor contestar las dos preguntas. En la figura G, ¿qué relación tenemos? Esa que yo le dije ahí, ¿qué relación tenemos? Y de los 7 diagramas de dispersión vistos en la última figura, ¿cuáles debemos tener como resultado en uno de los estudios contemplados en este curso de Estadística 2.11? De esos 7, ¿cómo no debe dar el diagrama? ¿No podría dar así uno? ¿O no podría dar así? ¿O así o así? Muchas gracias por su atención.